primer episodio de podcast de Fitness and Scientific Nutrition y voy a presentaros a un tío grande de la alimentación. Y bueno, José María, bienvenido a mi primer podcast y bueno, preséntate un poco, aunque ya la mayoría de gente te conoce, pero bueno, para poner en contexto a la gente. Bueno, David, pues antes de nada, un gusto inmenso por Muy ser bien. el primero, la verdad. Es un gusto increíble. Y nada, pues al final yo siempre me defino como un entusiasta o un apasionado de los alimentos en conjunto. Al principio de mi carrera solamente me interesaba la nutrición y conforme pasaron los años, pues al final lo amplié, el espectro del mundo de la alimentación, lo amplié a los alimentos en sí, a la ciencia y tecnología de los alimentos, a la gastronomía también. Entonces me considero un entusiasta de los alimentos, creador de contenido por internet desde el año 2010 en todos los formatos. Y actualmente, pues, o sea, lo que más me dedico es a pasar consulta online y, y a la divulgación, a nivel sobre todo de podcast, de blog, etcétera, etcétera. Además de lo que tú has dicho, veo que aquí tengo un currículum tuyo que, bueno, eres divulgador alimentario, nutricionista, nutricionista, tienes un máster oficial en nutrición deportiva, tecnólogo alimentario, fundador de alimentología, el podcast del alimentólogo y además has escrito un libro que se llama Ya soy dietista, ¿por dónde empiezo? Y tengo también que ejerces pues, de organizador de eventos, porque ahora vas a hacer las jornadas de alimentología, ¿no? Asesoramiento profesional a Ujú. dietistas pro, es decir, coautor de estudios científicos, tienes un currículum bastante amplio para ser lo joven que eres. O sea, tú llevas ya bastante tiempo en el tema del emprendimiento online, ¿no? Claro, exactamente. Al final, ahora cumplo en 2 días, cumplo 30 ya, ya, ya se acabó. Pero claro, es que empecé muy joven, tío. Empecé muy, muy joven, con 16 más o menos. Entonces, pues me ha dado mucho tiempo a hacer de todo. Claro, Es claro, claro. básicamente por Y eso. bien que hiciste. Yo empecé en el tema de la nutrición del deporte también con 16, pero para exponerme al público, pues fíjate lo que he tardado. Bueno, ¿por qué alimentología? ¿Por qué alimentólogo? ¿Por qué alimentología? Pues vamos a ver, el primer nombre fue Alimentología Cruda, ¿vale? Era un blog de divulgación que tenía, que siempre me lo han preguntado y nunca he sabido dar una respuesta clara, la verdad. No te sé decir, o sea, vale, lo de alimentología es simplemente, bueno, pues dentro del mundo de los alimentos, pues crear una palabra que no existe. Y lo de cruda no te sé explicar por qué. No me acuerdo en qué momento lo pensé, creo que fue en 2012. ¿Y qué pasa? Que Alimentología Cruda era un simple blog de divulgación y a finales de 2017, pues con mi mejor amigo, con Álvaro Noel, pues me comentó, tío José, creo que debes dar un paso más porque creo que Alimentología Cruda no deja de ser un blog de divulgación, es un nombre muy largo y creo que deberías de evolucionarlo a Alimentología simplemente. Y así fue. Saqué el proyecto de alimentología, que era la evolución de alimentología cruda, en enero de 2018, con las primeras jornadas de alimentología, que fueron en abril de 2018. Y a partir de ahí, pues ha ido evolucionando a divulgación, a consulta nutricional, asesoramiento profesional. Y ya en 2020, en enero de 2020, saqué el podcast. Y el alimentólogo es, pues, un poco, claro, el que lleva tu alimentología, pues dije, pues mira, pues el alimentólogo. Y ese es el sentido de las palabras. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, otra pregunta que tenía por aquí es ¿por qué estudiaste técnico de los alimentos y luego te lanzaste al tema de la nutrición? Aunque lo has comentado ya antes, pero quería profundizar un poquillo. O sea, ¿es que tanto te gustaba el tema de la nutrición como para empezar a hacer nutrición online? ¿Cómo fue Porque claro, la tecnología de los alimentos implica un poco qué es lo que hacemos con los alimentos para procesarlos, para este tipo de cosas, pero la nutrición es algo diferente. Es aprender diferentes, claro. Sí,
Pues a ver, pues muy sencillo. Yo realmente lo que más me gustaba era la nutrición, desde siempre. Yo me empecé a enamorar de los alimentos por la nutrición. Pero bueno, por diferentes cuestiones, pues, después del yo empecé haciendo un técnico superior en documentación sanitaria y luego me metí en la carrera de tecnología de los alimentos, que era un poco lo que más se parecía al tema de la nutrición, porque no pude entrar directamente en la carrera de nutrición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, primero de carrera, de cita, de tecnología de los alimentos, pues fue una mierda, o sea, básicamente, muy duro, porque eran asignaturas de ingeniería, básicamente, era todo dibujo técnico, matemáticas 1, matemáticas 2, física, Joder, climatología, etcétera, etcétera. Y estuve a punto de irme de la carrera. Y ya, esperé un poco más y a partir de segundo, pues ya me empezó a interesar un montón, en el momento en el que descubrí asignaturas y ciencias como la bromatología, como la química y bioquímica de los alimentos, conocí una vertiente que yo desconocía completamente y más por aquella época, que era el año 2013, básicamente porque si hoy hay pocos divulgadores de tecnología de los alimentos, claro. imagínate tú en 2013. Yo por ahí solamente conocía al grandísimo Ah, Gominolas de Petróleo, correcto. Miguel Ángel Urueña, que es el padre de Duda. todos nosotros, sin duda alguna, de la cita. Y creo recordar que yo fui de los después, segundo, tercero, cuarto de los que empezó a divulgar sobre tecnología de los alimentos por Internet. ¿Y qué pasa? Que yo, a pesar de que me estaba gustando y eso, yo seguía empecinado que yo quería, entrar en el mundo de la nutrición y eso, ¿no? Entonces, en segundo de carrera, pues, me planteé hacer directamente el técnico. ¿Por qué? Porque yo quería hacer la carrera de primera, pero dije: "Mira, para la carrera hay Hostia, que tardar mucho más tiempo". Lo primero qué que locura. hacer 2 carreras es una vamos, no conozco, bueno, excepto un doble grado y eso que esté muy adaptado, hacer 2 carreras en 2 universidades diferentes es imposible. Entonces dije: "Pues bueno, voy a hacer el técnico en dietética mientras hago cita y ya en un futuro, a lo mejor, si eso, hago nutrición". Y efectivamente, hice el TSD, luego, al terminar cita con el TSD, hice un máster oficial, básicamente porque en ese momento me quería matricular en el doctorado, ya no, esa idea se fue. Y a partir ya de terminar, o sea, de decidir que no quería hacer el doctorado, pues dije: "Pues bueno, creo que voy a zanjar ya mis estudios con la carrera de nutrición", porque claro, básicamente se me quedaban tan pocas asignaturas, tío, que era entre una espinita clavada desde muy joven y que era una pena no hacerla con, cita, el TSD, el máster oficial, la experiencia profesional, o sea, era una pena no hacerla. Pues mira, Y por eso, al hilo de lo que básicamente. acabas de decir, te quería preguntar, claro, tú te sacaste primero el TSD y luego la carrera, me imagino, y bueno, y acabas de decir, te quedaron, o sea, al final eran pocas asignaturas más. ¿Y cuántas asignaturas te convalidaban? Quiero decir, ¿qué cuesta, una vez que tienes el TSD, qué cuesta sacarse el grado? ¿Qué cuesta en cuanto a esfuerzo, quiero decir, en años? Pues tío, es que depende tanto de la universidad, porque, a ver, mm, no es, por ejemplo, como pasar de un FP medio a un superior, que más o menos hay establecidas unos criterios de te De convalido acuerdo. FOL, te convalido no sé qué. Vale. Cada universidad es un mundo, ¿vale? Pero un mundo completamente. Entonces, esto para el que no lo sepa. Em, Específicamente en el grado de nutrición, cada universidad puede impartir las Vale. asignaturas que le dé la gana. Excepto que hay un mínimo que son 180 créditos que la ley, la Orden 100 del 2009, te establece que tienes que hacer. O sea, no unas asignaturas en sí, Sí. sino unos módulos, ¿vale? De nutrición clínica, de tecnología de los alimentos, etcétera, etcétera. Cuando ya se han cumplido esos 180 créditos, que también incluye el practicum y el TFG, cada universidad tiene la libertad de poder Ajá. impartir las asignaturas que le dé la gana. Entonces, yo escogí una universidad que es la UCAM, la Católica de Murcia, porque, bueno, básicamente había muchos compañeros que ya la habían hecho ahí. Era en su momento creo que la segunda que más convalidaba de España del TSD
a la carrera, que eran 81 créditos. Ya no se puede porque la ley dice que no se pueden superar los 60 créditos de un Ya, ya. FP a un grado ya. Pero claro, ¿por qué escogí también la UCAM? Porque en la UCAM también se imparte cita. Entonces, una universidad que ya también se imparte todo lo que yo tengo, pues Ajá. era mucho más sencillo. Y básicamente entre cita, el TSD, el máster oficial y la experiencia profesional, porque esto mucha gente no lo sabe, pero también te pueden convalidar Mm. asignaturas por experiencia profesional, se me quedó prácticamente en un curso. Lo de impartir cita, ¿a qué te refieres? ¿Puedes impartir En un cita al curso. mismo tiempo que estás estudiando en la universidad? O sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tú imagínate que tú tienes el técnico Ajá. superior en industrias alimentarias y tú ahora quieres hacer cita. Pues en el BOE de reconocimiento de créditos te pone que la experiencia profesional puede convalidar créditos ECTS. Entonces, si tú has Ujú. trabajado ya en industria como técnico de calidad, te pueden convalidar asignaturas de tecnología de los alimentos que estén relacionadas con la industria. Si tú has demostrado específicamente tu experiencia profesional, como si estás en un contrato, básicamente con el contrato laboral, con la firma de la empresa, etcétera, etcétera, y si eres autónomo, pues con una declaración jurada, Claro, con tus epígrafes, con tu informe de vida laboral, o sea, lo tienes que demostrar bastante. genial. Entonces eso, claro, eso en las universidades no estará en todas o sí, no sé cómo está la cosa. Sí, eso está en todas. Lo que pasa es que en muchas universidades eso ni se sabe. O sea, porque es que eso ni se sabe. Y tampoco hay mucha gente que tampoco sabe que también se puede convalidar créditos ECTS con formación propia, que no es solamente con másteres oficiales ni con carreras. Tú puedes tener un experto universitario que tiene créditos ECTS o un máster propio o lo que sea, y tú puedes convalidar asignaturas Vale, vale. con créditos Eso es ECTS. muy interesante porque hay muchos TSD que por el miedo a no poder ejercer o no poder, tratar patologías o lo que sea, siempre intentan sacarse la carrera y no saben que tienen convalidadas muchas asignaturas en función de la universidad, por supuesto, pero no lo saben. Bueno, Sí, es que, o sea, un apunte nada más. El tema de, vamos a ver, a la gran mayoría de gente le incomoda mucho y le produce un nivel de ansiedad muy grande el hecho del correcto. papeleo, de lo que es el papeleo, tío. Lo que pasa que yo, increíblemente, desde siempre me ha encantado la legislación. No sé por qué, no, te- A no, mí te- no también, tengo una ¿eh? explicación Bueno, coherente a eso. Pero de mis asignaturas favoritas en la carrera de cita fue legislación alimentaria, fue de las que más me gustaba. Y entonces, pues siempre me ha entretenido el hecho de buscar, de leerme los BOEs enteros, no sé, es una cosa que siempre me ha encantado y por eso he descubierto cosas que ni en muchas secretarías con las que yo he hablado conocía. pues fíjate, a mí me pasa también lo mismo, sobre todo por las dudas y tampoco sabría decirte por qué, pero la ley también es algo que me atrae, sobre todo porque Sí, además sí, sí. nos defiende. Y bueno, ya lo sabes, que yo soy un gran activista del tema del Mm, TSD. Al hilo de totalmente, esto, totalmente. escribiste un libro que se llama Ya soy dietista, ¿por dónde empiezo? Que lo pondré en el enlace en YouTube. Y bueno, aunque no quiero profundizar mucho en esto porque quería meterme más en jaleo de negocio-emprendimiento, pero sí que me gustaría saber un poco, pues, por qué lo escribiste y nada, información para que la gente sepa qué puede encontrar en el libro, por qué lo debe de comprar, que ya os digo yo que lo tenéis que comprar, y bueno, un poco el resumen así general. Pues mira, David, básicamente lo escribí por una sencilla razón. Hay mucha gente perdida en nutrición que, desgraciadamente, como hay tan pocos contratos laborales, hay muy pocas plazas de sanidad pública, tanto de TSD como de nutricionista. De hecho, hay más de TSD que de nutricionista. La gente, la gran mayoría, tiene que emprender. Y no es gusto de todos el hecho de emprender, porque no es fácil, no es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí siempre me ha encantado ayudar a la gente. He respondido dudas de cualquier tema de nutrición desde que yo empecé. Desde que yo empecé, me encantaba en el blog que yo tenía en Blogger, me encantaba que una persona me escribiese un comentario en el artículo para yo responderle, ¿vale? Siempre me ha encantado.
Entonces, pues vi que había ahí pues un nicho de personas que con muchísimas dudas y dije, pues mira, voy a escribir un libro para recién titulados, para estudiantes, incluso para futuros estudiantes, porque un gran porcentaje de personas que me escriben dudas a mí, bueno, a José Kenji, a Dudas Nutri, es de gente que quiere empezar a estudiar algo, ya sea porque eres entrenador, porque tienes 18 años y no sabes qué estudiar, ¿no? Y es Ujú. básicamente por eso. Entonces, el libro es una mezcla, es sobre todo de emprendimiento, o sea, quiero dejar muy claro que es una guía inicial informativa que no te va a resolver la vida en Claro, absoluto, es para gente que de verdad no tenga ni idea. O sea, claro, no vas a encontrar la pócima mágica a que vivas de esto, claro, pero es claro. verdad que hay muchas cosas que la gente no tiene ni idea. Muchísimas cosas. Y además sé de buena tinta que te documentaste muy bien porque has hecho entrevistas con gente Eso que es, sabe bastante de leyes. Vamos, sé de buena tinta que te has nutrido muy bien sobre ese tipo de cosas. claro. Y vamos, que el que quiera empezar, que lo compre. Ya a mí, mucha gente también me pregunta por Instagram, sobre todo, muchísimas cosas sobre el tema de las leyes, que si necesitan registro sanitario, que si pueden tratar patologías, cosas de leyes que, claro, es que no las sabe nadie. Es que además vas al gestor y el gestor no tiene ni idea del tema de la dietética. Es que no tienen ni idea. Entonces, bueno, en fin, ya sabemos que Es muy complicado, David. Es muy pues, complicado. O sea, es es un tema. complicado. Pero es tan complicado que hay cuestiones que tú sabes perfectamente que no hay una respuesta clara. Hay, Efectivamente. hay, hay cuestiones que, vamos, por experiencias que he tenido de compañeros y demás, hay cuestiones que tienes que tú creías una cosa y Mm, luego tienes una inspección o una duda de algo oficial y tú te tienes que defender como tal correcto. porque no se sabe. O sea, Mm. me refiero. Las leyes son así en ese aspecto. Ujú, exactamente. Y bueno, quiero hacer un apunte aquí y es que hay una asociación que se llama ASNADI que tiene un despacho jurídico que es, creo que la única asociación en España que nos puede defender bastante bien porque lo tienen todo más o menos claro, sin tanta ambigüedad, con una interpretación de la ley que sí que nos puede ayudar. Aún así, como digo, el libro es una base fundamental y para empezar y saber ir sobre seguro, porque es una cosa que José ya ha experimentado, yo también lo he experimentado y tenemos que empezar desde algún sitio y sin tantas dudas. Yo digo, David, haciendo también un apunte sobre lo de Asnadi, en el libro está reflejado y también en mis artículos que creo recordar que hoy el TSD se puede asociar o colegiar a 3 instituciones, que son el Colegio Este de Valencia, el Ujú, Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, ajá, a SIETES, que es un sindicato de técnicos superiores sanitarios, y a correcto. ASNADI. Creo que no hay más, Creo que ¿vale? hay más. Sí, sí, Vale, entonces yo siempre, no, como no quiero mentir, yo digo que hay 3 y que cada uno puede hacer lo que quiera. efectivamente. Yo, por experiencia propia, me asocié a Asnadi Ujú, cuando era TSD, o sea, ejerciente, y ahora sigo también pagando la cuota de no ejerciente por apoyo a ellos, ¿vale? correcto. Porque están haciendo las cosas muy bien. Yo te lo digo claramente Sí, y, y yo he tenido que hablar con ellos en varias ocasiones para poder saber que es verdad. La presidenta, vicepresidente, etcétera, etcétera, sí. para darme cuenta. Entonces, según mi experiencia, están haciendo una labor muy buena, muy, Pues muy buena, la verdad. yo te puedo decir, Anadi empezó, bueno, había un grupo que se llama TSD, al que me invitó Nuria. Yo fui un gran activista para colegiarse en su momento. Me presté voluntario a ayudar, nunca me llamaron. El colegio está ahí, pero no voy a mentir, a mí me ayudaron un poco y al final la presidenta que creó Asnadi se puso en contacto conmigo y a partir de ahí yo estuve un poco en el inicio intentando apoyar, ya no estaba tanto metido en el tema de dietética y difundimos ahí la asociación. Cuando ella empezó a hablar conmigo, me di cuenta de la relevancia que iba a tener esta asociación en España porque veía que tenía un apoyo jurídico,
Y bueno, luego he llevado un seguimiento con ella, he visto la cantidad de trabajo ingente que yo ya sabía que había que hacer cuando me metí al grupo este de Facebook, porque yo intentaba hacer un colegio separado del de Valencia solamente para dietistas, porque a los dietistas no nos ayudaban. Entonces, lo que pasa es que era un trabajo tan grande, tenía que poner dinero de mi bolsillo y necesitaba gente que me apoyara. Y tú sabes cómo va esto. Muchas veces, si no atraes a mucha gente, es muy difícil tener apoyo. Es muy Entonces, difícil, muy difícil. Ana sí que se echó para adelante, encontró todo el apoyo que, bueno, yo la ayudé en en lo que pude para expandir el tema de la asociación y encontró todo el apoyo que pudo y además no ha dejado de hacer cosas y cosas y cosas. Y ya te digo yo a ti que es un trabajo ingente, es una barbaridad. Yo no sé las horas que trabaja. Ya te digo, yo he seguido haciendo un seguimiento con ella y cada vez que hablo con ella, digo, madre mía, si es que no sé cómo puede con Sí. todo. O sea, es increíble. Es increíble, David. Mm, Y además que te digo una cosa, ahora mismo también estoy experimentando lo que es llevar parte de una asociación, porque estamos organizando una asociación de tecnólogos, ¿vale? anda. Y Está soy bien. uno de los muchos que estamos. Sí, sí. Y aún así quita tiempo. Sí, sí, O sí. sea, quita tiempo y lo hago porque con el tema de los tecnólogos siempre he intentado que nuestra profesión esté lo más alto posible. Claro. Pero ya te digo que me he dado cuenta de lo que conlleva. Y más una asociación, ella a nivel nacional, ojo. Correcto. O sea, y de una profesión que no ha tenido representación apenas nunca jamás. Y además con la ambigüedad de las leyes, o sea, con la complicación que eso implica. O sea, claro, a los TSD nos defiende muy poca gente. Es decir, al final, los que tienen carrera, no todos, pero la gran mayoría lo que quiere es que estemos supervisados. Y claro, nosotros al final, si no hay contratos para los TSD y tenemos que estar supervisados, ostras, pues o nos ponemos de autónomos o a ver qué hacemos. Pero bueno, esto lo podemos dejar para otro podcast. Vamos Mm, a meternos en harina, que lo que queremos hablar aquí es de negocios, emprendimiento y redes sociales. Y en otro podcast, si quieres profundizar más en Perfecto. estos temas. Bueno, la primera pregunta que tengo relacionada con los negocios y el emprendimiento es ¿cómo empezaste en redes sociales? ¿Cuál fue tu primer negocio de emprendimiento? Si estaba relacionado o no con la nutrición. Y bueno, explícame un poco. Pues mira, todo fue de forma muy orgánica. O sea, al final, cuando se mezcla la pasión con el trabajo, la gran mayoría de ocasiones hay éxito, ya sea un éxito mayor o un éxito menor, pero casi siempre. Fluye y ¿Qué pasa? funciona. Que como yo al final me ha flipado siempre este mundillo, desde siempre, pues yo, entre comillas, se puede decir que he trabajado gratis muchos años, tanto para mí como para otras personas, ¿vale? Claro, Muchos años, pero lo hacía pues como un niño chico, o sea, lo hacía desde la porque sí, pasión. porque es que me ha encantado desde siempre la divulgación. De hecho, yo me considero, o sea, sinceramente, más divulgador que, ¿cómo te digo? Que nutricionista dietista. O sea, tú me entiendes, Sí, ¿no? exactamente. Porque crecí así, o sea, crecí así. Y yo empecé a ser autodidacta mucho antes de empezar incluso con cualquier estudio, ¿vale? Claro. Entonces, pues nada, una cosa fue llegando a la otra, en el sentido de que yo tenía muy claro ya con 16, 17 años que yo me quería dedicar a esto, a este mundillo. No sé de qué forma, porque claro, vivir de la divulgación es casi imposible, casi imposible. Pero bueno, la verdad que estuve en un buen momento porque eh, el inicio de las redes sociales a nivel divulgación, estuve ahí en 2012-2013 cuando empezó Twitter a empezar con la divulgación y eso fue la primera red social que empezó. Ahí conocí a muchísima gente que hoy día es muy conocida, Sergio Espinar, Fines Revolucionario, Referente. yo qué sé, David Marchante. Sí. Entonces me acuerdo que David Marchante, Power Explosive, pues me contactó a mí y a muchos compañeros, creo que fue José en 2013, a escribir para su blog. Entre ellos Enecobaz, entre ellos Fitness Real, Sí. Víctor Reyes. Entonces, pues eso nos dio un empuje muy grande.
¿vale? Mm, Nos dio un empuje muy grande tanto a nivel de conocimientos, porque escribíamos mucho para el blog, por lo tanto nos obligaba a estar muy puestos. Ahí empecé yo a interpretar mis primeros papers, ahí fue sin estar, creo que ni matriculado todavía en la carrera. ujú, Y a que nos conociese mucha gente. O sea, fue un trampolín bastante grande, la verdad. Y nada, pues una cosa llevó a la otra y nada, mis primeras monetizaciones fue pues haciendo artículos, creando contenido, etcétera, etcétera, hasta que ya un día pues dije, bueno, voy a complementar el trabajar y hacer artículos para otras empresas, porque ya ahí también empezaba yo a hacer artículos para otras empresas, con mi propio proyecto. Y nada, también ahí empezó mis primeras colaboraciones también con algunas marcas y eso, hasta que ya pues empecé a pasar consulta online, etcétera, etcétera, ujú, las jornadas de alimentología y ya pues todo lo que ha conllevado. Al final el emprendimiento pues fue al principio totalmente gratuito, no moneticé absolutamente nada, ujú, ujú. pero claro, es lo que te digo, que empecé a trabajar gratis, pero eso me estaba dando La realidad. unas tablas muy grandes para el futuro, la verdad es que Claro, sí. claro. Entonces, dices que tu primera red social fue Twitter, luego ¿a qué red social diste el salto después? ¿Instagram, YouTube? A ver, em, si consideramos el blog como una red social, que en verdad no, porque es un formato realmente. Sí, Yo empecé antes con los blogs, pero bueno, mi primera red fue Twitter y luego pasé a Facebook, porque antes Facebook daba un alcance muy grande. nada más. Yo me acuerdo que en mi página de alimentología cruda tenía en Facebook a 15.000 personas y demás. Claro. Y luego ya pues nos pasamos a Instagram. En Instagram empecé a divulgar en 2013, 2014 más o menos. Y nada, fue Instagram durante muchísimos años. Y luego de Instagram, pues más o menos, ya me quedé ahí, ya me quedé ahí. Y ya luego, pues ya YouTube, TikTok ahora, etcétera, etcétera. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú por qué red social crees que te diste a conocer más? ¿O fue directamente Instagram. Instagram? Sí, Instagram sobre todo, sí. Yo creo que te conocí ya cuando empezaste con David Marchante en Power Explosive, por el blog que escribías y tal. Pero claro, entiendo que Instagram tiene mucha potencia y YouTube ahora también tiene mucha potencia. Los podcasts vinieron después también de forma natural, cuando empezaste con YouTube. A ver, realmente yo, tenía antes un canal de YouTube como canal, no como podcast, ¿vale? Yo hice un canal de YouTube en 2016, Ujú, cuando precisamente empezamos a hacer vídeos en YouTube para Power Explosive Team, ujú, pues ahí yo también creé mi canal y ahí tuve un crecimiento bastante grande para la época, muy grande. claro. Y luego, a mí nunca me ha gustado, ¿cómo te explico? Nunca me ha gustado divulgar ni he estado cómodo en el formato convencional de YouTube, ¿vale? Me gusta esto, las entrevistas, explayarme, ¿no? En una silla, tranquilito, como lo que es un stream, ¿no? Sí. Pero hacer un vídeo de YouTube así, no sé qué, no sé cuánto, no me gusta. No, o sea, nunca me ha gustado. Por lo tanto, me llevé 2 años con el canal y en 2018 paré, lo corté. ¿Y qué pasa? Que cuando ya decidí hacer el podcast, empecé con el formato audio porque decía, mira, el formato podcast está muy chulo porque no te permite, o sea, no tienes que hacer vídeo, es solamente audio, pero ¿qué pasa? Que Ujú. está bien, pero de cara a mayor alcance, es importante subir también los podcasts en La YouTube. Y me gente di cuenta del formato video podcast y eso, porque la gente necesita. te ven el rostro. Y volví a subir también los podcasts en YouTube, a mediados de 2020 más o menos. Y ahí pues ya comencé ya y ahora mismo el alimentólogo es un cómputo de todo. El alimentólogo, realmente creo que la mayor audiencia la sigo teniendo en audio, Ujú, sin duda alguna. Porque claro, si tú sumas iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y eso, suma más que el vídeo, sin duda alguna. claro. Pero, todas las colaboraciones y toda la gente y eso te llega sobre todo por el vídeo porque te ven, te ven. Es que eso es que es impagable. Yo le llamo el efecto TV, como cuando cualquier persona ve a un famoso por la calle Correcto. y dice: "Este lo he visto yo en la tele". Pues a mucha menor Ujú. escala, si te ven en movimiento Sí, es mágico. Aunque tengas un vídeo 100 visitas o 50 sí, visitas, esas 50 visitas en vídeo son mucho mayor, o sea, tienen mayor repercusión que en estoy de audio. acuerdo. A pesar, ojo, ojo, a pesar de que
hay una gran probabilidad de que escuchen el audio completo respecto al vídeo completo, porque la gente se cansa, ¿vale? Lo mágico del formato audio, en el formato podcast, es que hoy día estamos en la época de la Ujú. inmediatez, que queremos vídeos verticales de 30 segundos, pero el podcast es la excepción que tú te puedes poner un podcast de 1 hora y lo escuchas totalmente entero. Exacto, O sea, esa es la magia del formato podcast. claro. Pero hoy día cualquier experto en marketing y cualquier experto en el mundo podcasting te va a decir que para tener los beneficios de los dos formatos tienes que subir el vídeo y el audio, las dos cosas por Claro, separado. cada uno tiene sus beneficios y tienes Eso razón es. porque el vídeo, por ejemplo, te da una familiaridad, al espectador le da una familiaridad con verte habitualmente, tanto en Instagram como en YouTube, que no te da el audio, porque en el audio no te ven. Y en el audio, sin embargo, lo que tú dices, el audio te lo pones cocinando y estás escuchando lo que están hablando y es menos intrusivo en cuanto a la necesidad de estar pendiente de lo que está pasando en el vídeo, con lo cual es algo súper cómodo. Yo me pongo a andar, voy a hacer deporte y te estoy oyendo en el podcast. No tengo que estar mirando una imagen de YouTube, con lo cual es que cada formato tiene sus beneficios. Estoy muy de acuerdo con eso. Eso es. O sea, por ejemplo, yo hay podcasts que, por ejemplo, los consumo solamente en YouTube y otros que los consumo en audio. O incluso mezclas. Si, por ejemplo, veo que un podcast dura 2 horas, pues me pongo 1 horita, me lo pongo con YouTube y lo termino por el audio, por Claro, ejemplo. claro. Muy bien. Y bueno, hablando de los podcasts, ¿cómo los organizas tú? Quiero decir, tú llamas a la gente, contactas con la gente, los vas programando semana a semana, porque en realidad no sé cuántos podcasts subes a la semana, pero me puedo imaginar que tú contactas con gente, agendas esos podcasts, no sé, me lo invento, una vez a la semana o pones las fechas cuando Ujú. quieras ponerlas y luego... eh, Pues mira, hasta enero yo subía 4 episodios al mes, ¿vale? Que conlleva mucho, ¿vale? Porque como también lo subo en audio, en vídeo, tengo que editarlo y eso. Pero a partir de febrero de este mes ya estoy a seis, ostras, ¿vale? Entonces, organización, pues mira, en muchas ocasiones es un poco como se dé, ¿vale, David? Porque en muchas ocasiones conozco a tanta gente del claro. mundillo que voy haciendo scroll en las redes sociales y digo, hostia, mira, qué tiempo, me gusta este tema que ha tratado esta persona y le contacto. Otras personas que tengo en un listado. O sea, va un poco por sensaciones y por lo que voy viendo en el día a día, porque consumo también tanto Claro, contenido que al final, pues, me da pie a bueno, y es que yo salgo también del mundo de la nutrición, sino que, por ejemplo, si veo un creador de contenido de tecnología o de podcasting que me interesa, pues, se viene para el podcast y listo. Y es un poco así, contacto tanto por Instagram como por correo electrónico, pero un poco como voy viendo. Es muy difícil que yo me ponga un mes y diga: "Venga, voy a planificar cuáles van a ser exactamente los episodios". Ahora sí que lo estoy haciendo más, ujú. ¿vale? Sí que lo estoy haciendo más porque, claro, cuando ahora tengo que sacar 2 más al mes, que son 6 conlleva editar, conlleva programarlo, entonces pero sí, es un poco como voy viendo. Vale, vale. Ujú. Y bueno, me imagino que a través de contactos también podrás organizar entrevistas con Sí. gente, porque por ejemplo, he visto que le has hecho entrevistas a Marcos de Fitness Revolucionario, que a mí me parece alguien como inalcanzable, a Ismael Garancho, a Sergio Espinar, esta gente que son referentes en el sector. Y oye, has llegado a ellos con relativa facilidad. ¿A través de quién has podido llegar a ellos o has contactado directamente con ellos? Sí, sí, o sea, directamente con ellos. A ver, es que en el caso de Ismael y Sergio soy muy amigo de ellos. En el caso de Ismael y Sergio es que y con Marcos, pues, no soy como tal amigo, somos compañeros, pero nos conocemos desde 2013 más o menos, y nos seguimos y nada, fue simplemente, pues, contactarle y eso. Pero con Ismael es que bueno, de hecho, con Ismael es que tengo más confianza porque además vivimos por aquí, por Málaga y vamos, que nos vemos ahora mismo bastante Claro, frecuente. además ha participado contigo en jornadas de alimentología, ¿no? Con lo cual, tanto Sergio Espinal como Imad Garancho, ¿verdad? Exactamente. Con Sergio me acuerdo que vino a las primeras jornadas y luego también a un debate nutritivo que hicimos en Sevilla. Y con Ismael, pues vino a las cuartas jornadas de alimentología, exactamente. Y a las segundas también.
A las segundas y a las O cuartas sea, vino, con sí, sí, ellos sí. tienes un contacto directo. Y con Marcos Vázquez me dices que simplemente contactaste con él, os conocéis de las redes sociales, evidentemente, porque sois Claro. referentes, y fue relativamente fácil, ¿no? Sí, claro, con Marcos es lo que te digo, no somos amigos como tal, pero somos compañeros del sector desde el año 2013 que estábamos por Twitter y eso, y nada, fue simplemente contactarle y además fue un episodio un poco diferente porque se llamaba El lado más personal de Fines Correcto. Revolucionarios, que contaba un poco cosas, yo qué sé, más diferentes respecto a lo que se suele contar de lo que es Sí, divulgación y no de eso, ¿no? nutrición, Y fue así, sí, no básicamente. hablasteis de nutrición ni de entrenamiento ni cosas así, sino fue un No. lado más para conocer a Marcos. Claro, David, porque al final yo, cuando creé el podcast, yo tenía muy claro que yo quería salir un poco de el típico podcast formativo. O sea, al final me parece muy bien que existan podcasts de formación, de que tú entrevistes a una persona y te cuente lo que sea. Por ejemplo, si eres dietista especialista en diabetes o en nutrición deportiva, que hables de nutrición deportiva, 1 hora de eso. Pero ¿qué pasa? Que como hay tantos ya y hay tantos canales de YouTube, yo quería un podcast más dinámico que hablase de otras cosas más allá Estoy de de eso. Tengo podcasts de formación puramente, pero muchos de mis podcasts son contar anécdotas. Tengo una sección que se llama Anécdotas de qué bueno. nutricionista, en el que se cuenta un poco sobre temas de Sí, señor. consulta. Tengo una sección del lado más personal, que es el profesional contando un poco su lado más personal y demás, y cosas más dinámicas, porque creo que para una formación, para eso te pagas una Perfecto. formación. O sea, creo que sí, lo tenía muy claro, si no, no lo iba a hacer el podcast. O sea, lo tenía muy claro y realmente el Alimentólogo hoy día es una mezcla de todo. O sea, yo ahora mismo lo defino como un podcast del mundo alimentario porque hablo de todo, de dudas laborales, de dudas de estudiantes, de gastronomía, de nutrición en sí, de suplementación, pero no, a ver, yo lo tengo puesto como podcast de nutrición para el tema del posicionamiento, del SEO, Mm, porque al final de alguna forma hay que categorizarlo y creo que podcast de nutrición es lo que más se sí. asemeja. Pero aún así, también hablo mucho de tecnología de los alimentos. Entonces, pues bueno, un poco Al de lo que final surja. es el hilo conductor, o sea, es lo que une de alguna manera todo lo que haces, con lo cual, porque las entrevistas son de eso, aunque hables también de tecnología a veces, ¿no? Pero yo estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Al final, yo creo que el podcast es algo para pasarlo bien, para divertirse, y si hablas de Mm, tu pasión, la gente eso lo percibe y lo que te digo, nos divierte. No tenemos que limitarnos solamente a hablar exclusivamente de nutrición. A mí me gusta también la parte más personal. Es un espacio íntimo en el que los dos disfrutamos, tanto el entrevistado como el que entrevista. Y oye, a mí me encanta, esa línea me encanta. Y además es lo que yo quiero hacer también en mi podcast. Hombre, David, yo te digo, yo como consumidor de podcast, yo soy muy consumidor de podcast. Yo me pongo a podcaster o sea, me lo pongo simplemente porque me entretiene, aunque el episodio de hoy no me entretenga. O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, el podcast de Apple Esfera, de Javier Lacor, Emilcar Daily, que es un podcaster de Sí, tecnología. Hay episodios que me habla de que ha comprado una Alexa para su hija y me cuenta una historia en 10 minutos y me lo pongo porque me evade, tío. O sea, me evade. Y me lo pongo porque me encanta la voz que tiene, por cómo cuenta las cosas. Es que para mí es mucho más. Hay gente que es verdad que escucha solamente podcast para formarse, que me parece claro, muy bien, pero yo, por ejemplo, me escucho podcast de tecnología, de nutrición, de, yo qué sé, de estoicismo, de empresa, de claro, emprendimiento, eh, yo qué sé, de salud en sí, de fitness, claro, de lo que sea. Pero muchas veces lo escucho porque de verdad, claro, para evadirme. Para evadirme. Por ejemplo, mi podcast favorito es Lo que tú digas de Alex Fidalgo, que invita a un montón de famosos para hablar de claro. lo que sea. De lo que sea. Club 113, The Wild Project, Muy de lo bueno. que sea. Muy bien. Otra cosilla que te quiero preguntar es sobre tus fuentes de ingresos, porque claro, sabemos muy bien que vivir de la nutrición, no sé si es difícil, hay gente que vive muy bien del tema de la nutrición y ahora avanzaremos con el tema de la nutrición online, a ver si se puede vivir o no y la viabilidad, pero ahora mismo, ¿podrías decirnos, que no es obligatorio, pero podrías decirnos más o menos qué Sí, sí, fuentes sí. de ingresos podría tener?
ya no tú, sino una persona que trabaja de nutrición para complementarlo con las consultas online. Por ejemplo, en tu caso, sé que tienes el libro, no sé si afiliados de Amazon, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podría complementar esa financiación en su consulta online? A ver, aquí siempre digo una cosa, ¿vale? Em, a veces no es vivir de la nutrición o no vivir de la Ujú. nutrición, ¿vale? Se puede vivir en parte de la nutrición, se puede sobrevivir de la nutrición y luego tener fuentes de ingresos aparte Claro, de otro claro, trabajo. O sea, yo he vivido también así, conozco a muchos compañeros que han vivido, que pasan consulta, tienen su pequeño porcentaje de ingreso o su alto porcentaje de ingreso, y luego tienen un trabajo de 8 claro. a 3 y por la tarde pasan consulta 2 veces a la semana, me refiero. Complementan con su trabajo. Claro que para la gente, que hay gente que es como que o vivo de la nutrición o no Claro, vivo de la nutrición. No, a ver, se puede complementar con otras cosas. Lo digo también por posibles frustraciones, porque vamos a ser claros, David, es difícil vivir de la nutrición claro, hoy día. Es difícil, tío, es complicado. O sea, me refiero únicamente de la consulta, no es sencillo, no es sencillo, excepto por lo que yo he visto, que tengas ya un nivel de posicionamiento bien en tu ciudad o en tu pueblo, que seas, por ejemplo, el típico rey de tu pueblo, que no tengas claro, competencia, aunque no seas nada de conocido por redes. Joder, anda que no conozco yo a gente que está forrado, pero porque no tiene competencia en claro, su pueblo, por ejemplo. O que tengas un nivel de alcance en las redes muy alto y tengas más facilidad, pero incluso conozco a gente con un nivel de alcance alto que tampoco vive únicamente de la consulta y que necesita otras vías claro, de ingreso. ¿Vale? Eso, lo primero, lo quiero dejar muy claro porque no se trata de vivir o no vivir, sino que también... claro. Es decir, que las redes sociales, tener muchos seguidores en redes sociales no es una garantía de vivir de la No, nutrición no, no, ni de online. coña, Eso hay que dejarlo muy claro. ni de Aunque es coña, ni verdad de que hay coña. muchos influencers en Instagram que ni siquiera son dietistas, ojo, ni siquiera son dietistas, Sí, que viven de la nutrición online. En plan, yo sí, sí, tengo un sí, sí. cuerpo tieso, soy muy guapo y tal, entreno mucho, subo muchos vídeos, muchas imágenes de mi cuerpo escultural, tengo, no sé, 100.000 seguidores y eso me permite tener un volumen de trabajo increíble, aunque sea Sí, inclusivo, pero esa gente sí que vive de eso. Sin embargo, luego los PSD o los que tienen la titulación oficial, si no son también este tipo de influencers, es decir, que se complementa su formación junto con una estética adecuada y con una influencia adecuada en Instagram, no pueden vivir prácticamente de la estética online. sí, porque además, si nos centramos en el mundo del fitness, ¿vale? Existe una figura, no sé si la conoces, que es la figura de preparador, ¿no? De preparador que lleva Asesoría, asesorías. ¿Qué pasa? Que el término preparador tiene más años que incluso que la profesión de nutricionista y de dietista. Entonces, en el mundo del culturismo, antes ni se cobraba y todos se llevaban a todos. O sea, tú eras amigo y un culturista correcto. iba para competir y le llevaba el entrenamiento, la dieta, la psicología y le llevaba todo, ¿vale? Y antes era gratis y ya se empezó a monetizar. ¿Qué pasa? Que esa profesión no reglada, ¿no? O sea, por así llamarlo, no se ha perdido y ahora se ha extrapolado a otras, a más escala, porque ahora mucha gente del fitness ya no es culturista, no le interesa el culturismo, pero está en el mundo del fitness y siguen llevándolo. Entonces, incluso para ellos, de verdad te lo digo, no es intrusismo. Yo he llegado a escuchar a un preparador o una preparadora, ¿vale? Que se cree o que ha divulgado que el intrusismo está en no ser autónomo, por ejemplo. O sea, de poder hacer dieta y poder hacer entrenamiento, y que si no eres autónomo, si no pagas los impuestos, que eres intruso, pero si no, no pasa nada, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado porque yo siempre digo que los primeros nutricionistas y dietistas de este país fueron los culturistas. Yo, o sea, eso siempre lo digo yo, ¿eh? Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, que eso no exime que no tengan que tener título, ¿eh? O sea, y de entrenadores ya ni te digo, ¿no? Pero bueno, Creo que al final, pues eso, lo que estamos hablando, ¿no? Trabajar online garantiza, tener muchos seguidores no te garantiza tener un volumen. claro.
Entonces, vamos a ver. Una de las vías que suele tener gente de nuestro sector, aparte de la consulta, pues es la formación, ¿vale? La formación, ya sea creando tú tus propios cursos, tus propios webinars, siendo el organizador, organizadora, director de Ujú. algún estudio, tener contactos y pedir, echar currículum a diferentes empresas para... Yo te digo una cosa, si tú eres bueno y tienes un buen currículum, hoy día en muchas empresas de formación tampoco piden que tú seas muy, muy conocido para poder ser Ujú. formador o docente, ¿vale? Es verdad que en otras sí, en otras existe ese clasismo de que si no eres conocido no te van a llamar, ¿vale? Para que tú impartas un curso, ¿vale? Pero luego conozco a otra, vamos, sin más dilación, experto en nutrición, que es la empresa de formación de Pablo y de Isa. Anda que no conozco yo a docentes de algunos de sus cursos que yo no las conozco para nada por redes sociales y son excelentes profesionales porque es que no tienen nada Claro, que ver claro, una cosa con la otra. Entonces, para una persona que se quiera dedicar a la formación, que contacte a universidades, que contacte a institutos, que claro. contacte a empresas, que seguro que lo va a ir consiguiendo poco a poco. Con esto no quiero decir que puedas tener un pedazo de sueldo con la formación, porque es complicado. Y además que, desgraciadamente, no se paga muy bien la formación hoy día. La formación no oficial no se suele pagar muy bien, excepto contadas empresas, ¿no? Pero muchas veces se paga simplemente por la hora de exposición y no se paga por la elaboración del material, que muchas veces eso es Sí. el mayor tiempo, ¿vale? Yo te digo porque he sido formado durante mucho tiempo, Ujú. sigo siendo formador y es verdad que no es una cosa que se pague muy, muy bien. E incluso las universidades son las que peores pagan, las que peor pagan, Pues, pero sin duda alguna. Increíble. Y tardan meses y meses en pagarte. Bueno, eso es otro tema. Aparte, otra fuente de ingreso, trabajar en otros sectores. También puede beneficiar que el TSD o el nutricionista se haga profesional y se saque el TESAF o se saque CAFIT y también haga entrenamientos, por ejemplo, para que sea otra totalmente. fuente de ingreso. Eh, También está bien, por ejemplo, para complementar. Y bueno, y luego también, pues, crear canales de divulgación y bueno, y hacer servicios publicitarios, colaborar con Ujú. marcas y demás. Pues ahí ya es un poco más tema marketing y demás. También creo que otra vía muy interesante es los infoproductos, tener tu propia marca, sacar tus propios cursos, ebooks, pues podcast Ujú, premium ujú. incluso. Creo que hay un sinfín de temas interesantes Ujú. para monetizar, ¿vale? Lo que has comentado antes, el tema de Amazon afiliado, eso Claro. da muy poco dinero, Sí, pero poco a poco tú piensas que esto sumando, 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 yo te doy las recomendaciones de libros, te doy recomendaciones de mi equipo audiovisual, te doy recomendaciones de básculas de bioimpedancia y poco a poco se va generando. Yo soy una persona que me gusta mucho trabajar en lo orgánico, en el poco a poco, sembrando, 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 y me gustan mucho los ingresos pasivos. O sea, me gusta mucho, lo que pasa que conlleva de mucha paciencia, conlleva de mucho trabajo. muchísimas ideas, y es verdad que no todo el mundo es Claro, claro. paciente para eso. No todo el mundo es paciente para eso. Porque te pongo un ejemplo de un día mío de trabajo, ¿vale? Yo puedo tener 2 o 3 días de trabajo en el Ujú, que ujú. de 8 o 9 horas, ¿eh? En el que no monetice nada, a lo mejor en 2 años, porque he hecho muchos artículos, he hecho, yo qué sé, estoy escribiendo un nuevo libro, o estoy haciendo cualquier cosa que tú le preguntas a una persona: "Oye, ¿qué has hecho hoy?". "Pues mira, he hecho esto, esto, esto". Hoy "Bueno, ¿y esto te da dinero?". "No". claro. A por lo menos a corto plazo no, y a O lo mejor no me da algún nunca, riesgo, pero ¿sabes? bueno, estás intentando hacer algo que en un futuro consideras que te va a dar, unos ingresos, y es verdad que hay que Eso tener la es, vista a largo plazo, porque al final lo que sea a corto plazo tiene una durabilidad muy limitada y, sin embargo, lo que es a largo plazo, muy posiblemente te va a dar unos ingresos, pues, mucho más tiempo, que es lo que buscamos, ¿no? Mantener una estabilidad en los eso es. ingresos y, claro, lo que has dicho, escribir libros, y trabajar en esas cosas que nos permitirán mantener un nivel de vida adecuado, pues oye, creo que la recompensa esta que buscamos inmediata hoy en día, el placer inmediato este, no nos beneficia en nada. Y tú en eso creo que eres Totalmente. un excelente trabajador que además llevas muchos años en este tipo de cosas y vamos, eres un experto en esto.
Quería hablarte también sobre el tema de la consulta online, que tú haces. ¿Has hecho alguna vez consulta presencial? Sí, he estado 2 años y medio en consulta Y presencial. a partir de, me imagino, a partir del COVID, cambiaste a consulta online, ¿no? Fue un poco más tarde, yo la dejé septiembre de 2021. Y a partir de ahí ya no has vuelto a hacer presencial, todo lo haces online, ¿no? No, mira, yo empecé con la presencial básicamente porque creo que cualquier dietista nutricionista, eh, debe de pasar consulta presencial un poco para experimentar, aunque sean 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque muchas veces es un público muy diferente respecto Estoy de acuerdo. al que llega online y porque tienes enfrente a una persona y eso te da muchas tablas para todo, ¿no? Entonces yo, pues, decidí bueno, pues intentar. He aprendido muchísimo, muchísimas tablas, Sí, absolutamente todo, tanto de tablas como de conocimiento en sí, sí, pero lo dejé básicamente, David, porque, llegó un punto en que al final el hecho de ir para allá, venir para acá, yo estaba en un centro, ¿vale? Ajeno, no era mío. Entonces, entre los porcentajes no me era rentable para lo que el dinero que yo podía ganar por mi cuenta claro, simplemente, y el tiempo que a mí me quitaba de no poder, crear contenido que me mataba. Yo estuve como el último año estaba yo como diciendo: "Jue, si podría estar en mi casa ganando claro. más, más tranquilo". Pero dije: "Bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, porque quiero seguir experimentando", y la verdad que no me arrepiento absolutamente para nada. La presencial me encantaba totalmente, pero es verdad que hoy día me gusta más la online 100% y prefiero trabajar desde casa porque, me permite hacer muchas otras Sí, cosas. Ya no sé en un futuro si montaré alguna clínica, no lo sé, claro. no sé exactamente, pero hoy día prefiero 100% La online. libertad que te da el online, además de trabajar desde casa y tal, vamos, yo creo que eso no está pagado. Al final, bueno, yo creo, me parece haber visto en tu web que tú sí que haces videollamadas, pero hay gente que ni siquiera eso, es decir, hay gente que lleva Mm, las consultas online por WhatsApp y por mail y nada más. Que incluso es más cómodo porque contestas cuando puedes, ¿no? Porque además, sobre todo una persona como tú que genera contenido, claro, yo entiendo que agendar una videollamada a 1 hora al día eh, requiere un tiempo de estar presente. Con lo cual, hay eso. que un poco equilibrar qué es lo que te interesa, qué es lo que le interesa a cada persona para llevar las cosas de una manera o de otra. Eso es uno de los temas que te quería comentar sobre el tema de la consulta online, ¿vale? A ver, como consejo para TSDs, que yo creo que serán la mayor parte del público que verán Mm, este episodio. Em, es muy importante organizarte los días de consulta, por si creas luego también contenido o tienes que hacer otras cosas, claro, ¿vale? ¿Yo por qué hago videollamadas? Porque una de las cosas que me enseñó la consulta presencial era que, el tener una conversación totalmente en directo con una persona te proporciona unos datos que es- considero que jamás vas a tener si al final, interactúas por cuestionario, por WhatsApp, etcétera. Que ojo, una gran compañera que tengo, que es Marta sí, Ramírez, trabaja únicamente por WhatsApp y es una crack y lo lleva todo perfectamente, sí, ¿eh? Pero cada persona es un mundo. Para mí, las consultas se hacen por sí, videollamada, cara a cara, excepto personas que no quieran, que luego hay un porcentaje de personas que no les gusta la videollamada porque se sienten incómodas, etcétera, claro, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo, gran parte de mi trabajo, por no decir ya el mayor porcentaje, es creación de contenido, ya sea en audio, vídeo, lo que sea, artículos, como tú tengas, por ejemplo, 2 o 3 consultas en medio y tengas que cortarme de te es destroza la tarde, correcto. te la destroza, porque tú imagínate, yo empiezo la segunda tanda del día a las 4 de la tarde, escribiendo, 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 un vídeo, oye, estamos aquí en el alimentólogo, etcétera, vale, en un cuarto de hora tengo que estar con la consulta. El chip es totalmente diferente a lo que entonces te tienes que estás más tenso porque, es una persona que directamente te está pagando por esa persona, o sea, tienes que guardar un respeto al Claro, paciente, te tienes que leer un poco cómo ha ido toda la revisión para o sea, es un chip. Entonces, cuando terminan las consultas,
entre que tienes ya que pensar en cuándo realizar el plan dietético, etcétera, etcétera, y luego volver a concentrarte en lo que estaba, a mí me cuesta No es eso la posible. vida. Entonces yo he decidido, en la gran mayoría de Ujú. días, tener franjas de día únicamente para consulta Y y muy punto. Porque como tengas que hacer otra cosa, hay gente que es capaz, pero yo no puedo estar yo tampoco, ¿eh? haciendo una ponencia No. 1 hora, 2 consultas y sigo con la ponencia. No puedo, no puedo, porque es un chip Si totalmente yo estoy diferente. de acuerdo contigo, yo cuando pasaba consulta presencial, yo ponía el foco en las consultas y intentaba agruparlas en uno o varios días seguidos o todas las consultas un día, al día siguiente me implicaba en otras cosas y así lo que tú dices, porque al final cada consulta requiere un trabajo que mucha gente no sabe, pero una consulta tienes que leerte el historial antes de que venga el paciente, tienes que estudiar la estrategia que vas a llevar, es decir, hay un trabajo detrás, aparte de la propia entrevista, que no se ve y que hay que hacerlo obligatoriamente, porque si no, es un fracaso. Una cosa que te quería decir también, con respecto a lo que decías de la presencial, a mí me pasaba también mucho, ¿no? Que intenté hacer algunas consultas online sin videollamada, con una entrevista pues, por escrito, pero estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que se obtiene más información hablando que con una entrevista escrita, porque al final el paciente se limita a contestar las preguntas cuando está escribiendo y es muy escueto. Sin embargo, cuando tú haces una videollamada o estás hablando en presencial, sacas tantísima información. O sea, yo en presencial hablando con la gente, claro, la gente te cuenta muchísimas más cosas, te cuenta parte de su vida que es muy importante a la hora de hacer una dieta. Su vida es muy importante, el marido que tiene o la mujer que tiene, si le ayuda, si no le ayuda, si le va a boicotear la dieta y eso ella misma no lo sabe, te lo dice de forma indirecta, pues bien porque la persona o la pareja va a comprar bollos mientras que ella va a estar haciendo dieta, con lo cual ella misma no sabe que lo está boicoteando de forma indirecta. Es decir, muchísima información que no hay manera de obtenerla por un cuestionario. Entonces, es verdad, me parece muy importante, si no lo haces presencial, por lo menos hacer videollamada. También es verdad que hay mucha gente que no solamente no le gusta la videollamada, sino que además es que le interesa que sea algo mucho más rápido, ¿no? El tema WhatsApp y mail, por ejemplo, un deportista a lo mejor no requiere este tipo de cosas. El deportista lo que quiere es, a mí dame la dieta, dame el entrenamiento, te consulto las dudas y si tengo cualquier cosa ya te pregunto por WhatsApp o por mail y con eso yo ya me apaño. Entonces, claro, es verdad que depende del contexto pero claro, la nutrición online tienes que ver cuál es tu perfil objetivo, cuál es tu cliente objetivo para saber determinar cómo actuar de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues tengo yo aquí algunas dudas más. Por ejemplo, es evidente que en una consulta presencial no requieres el mismo material que en una consulta online. Yo, por ejemplo, en presencial, aparte de que tenía que pagar el lugar donde estaba, que ya es un desembolso importante, requiere que venga el paciente a tu consulta y sin embargo en una online, pues claro, todo eso te lo quitas. Con lo cual, además de obtener más beneficios por el trabajo que haces, pues un montón de material no te hace falta. Claro, esa parte, vamos, esa es la más total y más en los tiempos en los que corren, ¿no? Lo que pasa que el pro de la presencial también depende del tipo local que tengas. A veces no te hace falta ni invertir en publicidad porque si la tienes a pie de calle te pueden llegar clientes. Eso es la parte mágica. Y si no lo tienes a pie de calle, si es un despacho, por ejemplo, en un piso y demás, puedes hacer, por ejemplo, una campaña de publicidad, por ejemplo, únicamente allí en la ruta donde está la consulta, en la misma ciudad. No tienes tanta competencia como hacer una campaña de publicidad online, que hay mucha más gente. Tú imagínate tú que pagas por publicidad en un pueblo de Málaga, pues imagínate, y seguramente pues te lleguen más personas. O sea, esa es la parte buena, pero es verdad que conlleva unos gastos que la online Claro, no tiene, claro. yo también tenía mi consulta a pie de calle, además en una plaza principal de aquí de mi pueblo y a mí me llegaba mucha gente, pues eso, pues porque veía el cartel, estaba cerca de la iglesia, en una calle principal, claro, eso te trae muchos clientes. En tu caso online, Claro, claro, o te haces muy conocido en redes sociales o te pones a hacer publicidad porque
no hay manera, muy es difícil, muy muy difícil. difícil. Bueno, también he leído, por ejemplo, alguna duda sobre hacer el ISAC para antropometría, que evidentemente en presencial tiene una implicación, bueno, relativamente importante. Yo no lo considero, pero evidentemente en online no hace falta. ¿Qué piensas de hacer el curso de ISAC de antropometría en presencial? ¿Crees que es necesario? Necesario creo que no hay casi nada. Creo que es interesante, sobre todo si tienes deportista, puede ser muy Ujú. interesante, pero si tienes, por ejemplo, únicamente pérdida de grasa y más o menos aprendes ya por tu cuenta, hacer unas mínimas mediciones, perímetros y demás, Estoy no de hace acuerdo. falta. No hace Yo he falta, tenido sin duda alguna. compañeros que se han metido muchísimo en el tema de la antropometría y yo siempre les digo, incluso con básculas de bioimpedancia súper carísimas, y siempre les digo, ¿tu público quién es? ¿Tu público es un deportista que además necesita definir como un culturista o necesita un rendimiento? Porque claro, un deportista que haga CrossFit pues tiene que tener un índice de grasa bajo, pero no tan bajo como un culturista. Es decir, necesitamos tanta precisión a la hora de perder grasa, no. Tu público normalmente no necesita tanta precisión. Un culturista no te digo que no. Un culturista pues tienes que medir muy bien la grasa, tienes que saber mucho sobre los pliegues y tal, pero la gente en general, vamos, me parece un porcentaje muy pequeño de gente el que necesita ese tipo de cosas. Con lo Sí, cual, yo estoy de acuerdo contigo, el ISAC no me parece ni necesario ni tampoco práctico para todo el mundo, al menos para todo el mundo. eso Luego, es. por ejemplo, en cuanto a la tasa de éxito, que es algo que me preocupaba a mí mucho porque mi metodología de trabajar en el presencial era muy evolutiva. Es decir, yo, por ejemplo, mi metodología, que es algo en lo que quiero profundizar ahora, que es creo que lo que más nos interesa como experiencia, por la experiencia que tú tienes, yo voy a aportar la mía, por ejemplo, en este caso. Yo, por ejemplo, mi metodología era yo primero hacía una encuesta al paciente de qué es lo que comía, en base a eso hacía ciertas correcciones durante 2 semanas o un mes y posteriormente creaba una estrategia, un programa para que esa persona consiguiera el objetivo que necesitaba, o bien ganar masa muscular o bien perder grasa. ¿Con eso qué conseguía? Pues conseguía no alterar mucho su forma de alimentarse, con lo cual la adherencia se multiplicaba. Es decir, mi tasa de éxito era mucho mayor. Hay gente que simplemente te da la dieta con los gramos, con las kilocalorías, etcétera, etcétera, pero a mí no me gustaba trabajar así. Yo veía que eso tenía una tasa de fracasos enorme. Pero la tasa de éxito, cuando solo modificas ciertas cosas en su patrón alimentario, era brutal. Evidentemente, esto tenía una evolución. Al principio, pues mucha gente me venía diciendo que, pues lo típico, ¿no? Que comía ultraprocesados que consideraba que eran saludables. Porque claro, no nos olvidemos que el marketing te hace pensar que todo es saludable. Pero paulatinamente ibas quitándole ciertas cosas, dejándole ciertos caprichos, pero yo recuerdo muchísima gente decirme, no sabía que podía comer tanto sin modificar muchos de los patrones que tengo alimentarios, simplemente aprendiendo a comer. Y es como una especie de reconstrucción cognitiva, ¿no? Para que aprendan a comer bien. Entonces, claro, en el online la tasa de éxito a lo mejor se puede reducir porque a lo mejor eso no lo puedes hacer así. Mucha gente lo que busca en una consulta online es a mí dame una dieta y explícame cómo va y yo quiero perder peso, pero no se implican tanto en su propia pérdida de peso. Le dan la responsabilidad al, al, al dietista o al dietista nutricionista y claro, ¿cómo ves tú ese tipo de cosas? ¿Qué tasa de éxito tienes tú, por ejemplo, en el online? Bueno, tú, ¿qué tasa de éxito es que hay A en ver, una consulta online? yo te hablo de mi caso, que al final no deja de ser un caso aislado. Yo tengo más éxito en el online que en el presencial, pero muy sencillo, pero te digo por qué. Porque mucha de la gente que me viene al online Claro. saben a lo que vienen. Efectivamente. El hecho de que sea Entonces, orgánico permite precisamente eso. Es decir, que saben a lo que van, el mm, cliente que tú tienes es un cliente que ya te conoce y es un cliente objetivo muy definido, con lo cual, muy bien, muy bien. sí. Entonces, claro, muy diferente. En la presencial, la gran mayoría de gente no me conocía. Y pues bueno, yo al final, dependiendo mucho de la persona y de lo que quiera, pues trabajo de muchas maneras diferentes.
un menú más abierto, algo más cerrado, semicerrado, menú, pautas normales, pautas... O sea, una de las premisas que yo tengo casi siempre, por no decir siempre, es un poco lo que has dicho, de para realizar y llegar a la mayor adherencia posible, no hacer muchísimos cambios respecto a lo que comía dentro de los hábitos saludables, ¿vale? Y no hacer algo totalmente diferente. Lo que pasa que verá que mucha gente dice luego, José, pero si es que es muy Claro, parecido a lo que yo estaba comiendo. Y yo le he dicho, bueno, vale, es que en muchas de las cosas lo estabas haciendo bastante bien, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que teníamos que afinar alguna cosa. Y a veces no es cuestión de afinar. Hay mucha gente que viene que come ya mejor que el 80% de la población. Pero son otros aspectos en claro. los que debe de cambiar. Es que Bueno, esto es muy complejo. O sea, el tema de... Yo por eso digo que hice hace muy poco un vídeo sobre mis predicciones sobre la inteligencia artificial en el mundo de la nutrición. Y es que creo, porque ya me espero cualquier cosa, nada va a poder sustituir a un dietista o un nutricionista, porque es que es mucho más que hacer las cosas perfectas, porque es que yo te puedo dar el mejor plan sí, dietético del mundo, pero que si tú no no. lo cumples, da igual. ¿Qué pasa? Que el componente que tiene estar delante de un profesional es mucho más que tener el mejor Al plan final no se dietético trata, del mundo. Es claro, al que final no es se trata otro solamente rollo. de una dieta o de dar un... Es No se más trata en de eso. modificar el comportamiento con respecto a la alimentación. Con lo cual, eso, claro, Que te digo, no te lo que va te a digo, dar. David, o sea, perdóname. Claro, que te digo, esto no exime que, como va a pasar en otras profesiones, pueda quitar el trabajo a personas que a lo mejor es verdad que solamente necesitan un cambio de hábitos y pueden adherirse a 4 cosas, ¿eh? Ojo, que me refiero, esto es como el miedo que tienen los copywriters, los SEO, etcétera, etcétera, que se van a quedar sin trabajo, entre comillas, la gente que, desgraciadamente, la gente novata y la gente que no es muy buena todavía, porque es verdad que una inteligencia artificial hoy día te puede hacer unas descripciones de SEO, de metadatos, que pueden ser mucho mejor que un SEO novato, ¿vale? Y en la nutrición o en el entrenamiento puede pasar eso, que haya una persona que a lo mejor lo que necesite de verdad es que no tenga ni pajolera idea de comer y le diga al ChatGPT o al Bing Chat, oye, mira, dime 10 tips para comer mejor. Y a lo mejor con eso le vale. Sí. Ojo, que no te... Y no quiero decir, o sea, no quiero decir que no sea muy necesario el nutricionista y el dietista, sino simplemente que la gran mayoría de personas van a seguir necesitando un nutricionista o un dietista, sobre todo, Sí, ojo, en patología, en temas de patología. Sobre todo en la sanidad pública creo que es lo más importante. Pero que, bueno, hilando con eso, que mucha gente lo que sí. necesita son 4 cosas, sin cantidades y sin nada. Y me vuelvo a reiterar en que no quiero decir lo Sí, contrario, ¿eh? sí, O sí, sea, sí. creo que me has No, al entendido, final, ¿no? a ver, yo lo que creo, como pasa en cualquier revolución tecnológica, no creo que mucha gente vaya a perder el trabajo, pero sí que se va a transformar de alguna manera la forma de trabajar. Y al final, lo que he comentado, lo que tratamos en dietética también es un poco un cambio de comportamiento con respecto a los alimentos y no solamente el entregar una dieta, porque al final Eso lo que te he es. dicho, yo por ejemplo no empezaba mis consultas dando una dieta. El primer mes, el primer, o incluso muchos meses avanzados, era modificación de conductas alimentarias, estrategias dietéticas que les hacen perder peso, muchas veces sin controlar cantidades ni kilocalorías, y evidentemente cuando llegas a un momento donde ya llevas 6 meses, donde has perdido mucha grasa y quieres llegar más lejos, por ejemplo, un culturista o deportista donde quieren rendir mejor, etcétera, son cosas muy específicas. Entonces, ahí sí, ahí controlamos gramos, kilocalorías, etcétera, pero son los que menos han llegado. Por ejemplo, en mi caso, incluso deportistas, ni siquiera hemos tenido que estar controlando kilocalorías y gramos y tal. Deportistas han empezado a rendir brutal, hemos ido equilibrando lo que ingieren y con eso nos ha bastado. Claro, porque además, tío, es que, a ver, ahí está el componente, ahí le has dado la clave, ahí está el componente que jamás va a llegar a una inteligencia artificial, y es básicamente que la persona se tiene ya que desplazar a la consulta, o imagínate, tiene que invertir 1 hora en la consulta online.
Tú ya le vas a decir las pautas y aunque no le des una dieta como tal, esa persona ya se lo va a tener aprendido y ya en la conversación que ha tenido contigo ya sabe lo que tiene que hacer. Es un Sí, componente social que es que claro. eso es mágico totalmente. Vale, pues vamos avanzando y, por ejemplo, con respecto a las consultas online, creo que ya lo hemos comentado un poco por encima, pero ¿qué relevancia consideras tú que tienen las redes sociales en una consulta online? ¿Crees que son lo suficientemente importantes? Aunque ya hemos dicho que no son garantía de que vas a tener suficientes clientes, ni que son garantía de éxito ni nada, pero ¿crees que es un componente importante o muy importante para trabajar hoy en día online? Sí, sin duda. Yo creo que sí, ya sea las redes sociales o ya sea, por ejemplo, estar dado de alta en Doctoralia, por ejemplo, para ofrecer tus servicios. Yo, por ejemplo, en Doctoralia busco oficios, por ejemplo. O sea, para que te haga una idea, yo busco oficios por Doctoralia que estén cerca de mi casa, que se pueda reservar directamente por allí. O sea, y mucha gente utiliza Doctoralia, por ejemplo, y mucha gente busca, imagínate que sigue a 4 dietistas, pues, al que mejor le caiga o al que mejor Eso. vea que he hecho, pues, Claro, es muy entonces yo creo que importante. sí que es importante. No es, a lo mejor, absolutamente necesario, pero Yo, creo que es yo importante, totalmente claro estoy que de sí. acuerdo contigo. Creo que es un componente, hoy, sobre todo si quieres trabajar online, es un componente muy importante que la gente te conozca, que tenga familiaridad contigo, que te vea, lo que hemos hablado antes, ¿no? De verte habitualmente. Y al final, la autoridad también se consigue divulgando. Entonces, las redes sociales hoy en día son fundamentales. Luego también crearte una marca personal y eso conlleva también el tema de las redes sociales, crearte una marca personal con tu autoridad, explicando lo que sabes hacer, cómo lo haces y, en fin, sí que considero que es muy importante. Por ejemplo, también Sí. quería preguntarte qué herramientas conoces tú para el tema de las redes sociales, para trabajar online, porque, por ejemplo, yo ahora mismo grabo el podcast, grabo el vídeo, pero tengo que subirlo a YouTube, tengo que subir el podcast a Spotify, Apple, eBooks, eBooks, Twitter, TikTok. Es decir, hay tantas redes sociales que, claro, hay gente que se centra en una, dos o tres, pero yo veo que muchísimos divulgadores o gente de redes sociales lo sube a todo. Lo sube a Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Claro, tienes que tener presencia en la Es máxima una cantidad locura. de redes posible, pero si tienes que ir de una en una, es una locura. ¿Hay Es alguna una locura. herramienta que englobe la máxima cantidad de redes posible y poder subir desde ahí todos los posts de una sola vez? Pues a ver, realmente, estamos pasando una época un poco compleja en el sentido de las redes sociales, porque antes, hace años, con mucho menos podías Sí. tener el mismo alcance o más. Hoy día nos estamos volviendo totalmente esclavos de subir el contenido para poder llegar. O sea, cada vez es más complicado, los algoritmos son más difíciles. Entonces, es verdad que cuesta muchísimo. El mismo podcast, pues dímelo a mí, tengo que subirlo a todos lados y demás. Pero, por ejemplo, cositas que suelo usar, las mismas redes sociales como YouTube o como, LinkedIn Sí. te permiten programar. YouTube te permite programar el vídeo, entonces yo lo programo directamente y no tengo que subirlo exactamente el mismo día y a la misma hora en la que lo quiero subir. LinkedIn puedo programar también los tweets. Hay herramientas también de Twitter para programar los tweets. Y ya de luego, em, para los vídeos verticales, que hoy día es lo que más está demandando el público, tema TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, pues yo lo que hago es lo siguiente. Yo empiezo a crear Ujú. el vídeo vertical en Shorts, en YouTube, ¿vale? Y a partir de YouTube, hay una opción para el mismo creador de descargar. Entonces yo lo descargo y ya lo subo directamente a Instagram Reels y a TikTok. Eso es lo que hago yo. Pero, de forma general, sí. O sea, hay que hacerlo todo un poco de forma manual. Seguro que hay más herramientas, pero yo es lo que te digo, es lo único que también he delegado, muchos clips de vídeos verticales y demás, miniaturas también para vídeos y eso,
pero la gran mayoría de cosas las hago yo. Las hago yo porque además me entretiene, no me disgusta, excepto que ya esté reventado Claro, y no claro, puedo más, porque claro, un mismo episodio es que lo que tú dices, es que hoy día tener un podcast y si quiere que llegue al máximo número de personas posible es una locura. O sea, yo cada episodio que subo, yo le invierto claro. unas 12 horas, ¿eh? Entre hacer el guión, hacer la Correcto. entrevista o el contenido que he hecho yo, Sí, editar sí, el vídeo, editar el audio, claro. subir el vídeo, subir el audio, hacer toda la metadescripción de YouTube, toda la metadescripción del audio, miniatura del audio, que es cuadrada, Claro. miniatura de YouTube, que es Sí, horizontal. Crear un artículo de blog para poner el claro. resumen del episodio y poner todos los enlaces. Crear la miniatura del episodio, del artículo de blog. Es Compartir una el locura. O sea, vídeo es en un todas las redes. trabajo, literalmente es un Bueno, trabajo. es, es un puto trabajo. O sea, es un puto trabajo. Si Mi recomendación, ¿vale? Para cualquier persona. Si detestas hacer esto, delégalo, por favor, porque te A vas a mí, quemar de una manera que no vas a hacer. Lo que pasa es que a mí me mola. Yo, de hecho, si no hubiera sido profesional de la nutrición, yo me hubiera dedicado a la yo también. comunicación, al periodismo, y eso siempre me ha gustado y me entretiene, pero es verdad que hay días, tío, que digo, esto no tiene Bueno, sentido cuando, ninguno. cuando bueno, hay influencers que todo es influente, te estoy hablando de gente que gana pastizales, que todo esto lo delega, graba sus vídeos y tal, y lo delega. Yo soy partidario Sí. de hacer la menor cantidad de esfuerzo posible y luego expandirlo. Y, por ejemplo, mi pensamiento es grabar directamente en horizontal para YouTube, de ahí si lo puedo verticalizar, utilizarlo para los shorts, TikTok e Instagram, de manera que el trabajo lo hago una sola vez y luego ya expandirlo en las redes sociales y tal. Claro, la cuestión es que, como tú has dicho antes, puedes programar lo que es la puesta online, pero al final tienes que subirlo de red en red de forma manual, con lo cual eso requiere un tiempo aparte de lo que tú has dicho, de la edición de vídeo, las metadescripciones, en fin, generar contenido es un trabajo por sí solo. Es que y además, David, es lo que te digo, que nos estamos volviendo un poco también esclavos, tío, porque es muy fuerte, pero es posible que yo haga una entrevista con, imagínate tú, yo Sí, qué sé, la última que he hecho con Ismael Galancho o con Verónica, con una consultora que es tecnóloga, ¿no? Y la entrevista completa, que dura 40 minutos, no tengo mucha repercusión, pero subo 2 clips de 4 minutos claro. y tiene el triple. ¿Y qué pasa? ¿Por qué subo los clips? No es por las visitas, porque muchas veces las visitas son lo de menos, es porque te consigue generar Interés. más personas, más suscriptores. Y por eso muchas veces está esa ansiedad que le suele pasar a muchos creadores de, joder, he hecho una entrevista, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero no ha pegado la miniatura, no ha llegado a la gente que quiere llegar. Entonces está la cosa de, venga, voy a Claro. hacer clips, venga, voy a hacer no sé qué. Y es que da coraje porque muchas veces que te funcionan mejor los fragmentos de un minuto que los otros y te genera más personas eso. Es una locura. Es una locura, te tiene que gustar, de verdad te lo digo, te tiene que gustar un mínimo, porque si no es Es que una locura. es una Sí, además completa tú puedes estar pendiente de todos los locura, algoritmos de todas las de redes verdad. sociales, porque es un puto jaleo. Es decir, si te pones a pensar cómo posiciono en YouTube, cómo posiciono en Instagram, qué es lo que le gusta al algoritmo aquí y al algoritmo allá. Yo creo que podemos extraer de esto que lo que busca la red social y lo que busca el espectador es, o el oyente, es la recompensa inmediata. Es decir, lo que tú has dicho de los pequeños clips, ¿no? ¿Por qué un clip de un minuto tiene más relevancia o tiene más alcance que una entrevista de 1 o 2 horas? Pues porque, claro, como buscamos la recompensa inmediata, rápido y sencillo, me voy a ver el clip, me interesa. Es bueno, por un lado, porque genera interés y curiosidad, y si quieren ver la entrevista entera, se van a ir al vídeo o al podcast, pero claro, por otro lado dices, ostras, si es que aquí no digo nada y tiene una relevancia tremenda. Entonces, Claro. Y bueno, David, y todo esto contando que yo efectivamente. hago un poco el contenido que me da la gana, me refiero. Que no me que soy esclavo de unas Claro. cosas, pero que no soy esclavo del contenido, me refiero. Cualquier Sí, experto en marketing me tiraría de los pelos
porque dirías: "José, vamos a ver, si te vas y hablas solamente de una cosa, vas a conseguir a más gente". Y digo: "Ya, pero es que si no es que Claro, me mato". O sea, me mato porque me aburro, porque me apetece un día entrevistar a una consultora tecnóloga que hable sobre IFS y claro. sobre BRC y sobre las ISO 9001, que a lo mejor no tienen nada de repercusión, pero es que me mola que haya una variedad así. Y luego mañana te hablo de las salidas que hay, de los salarios de los TSD en los Claro. hospitales públicos, porque me gusta, no sé, no te sé explicar. Y luego, pasado mañana, te hablo de los beneficios de la creatina. Sí, claro. O sea, al final, como he dicho antes, esto es una cosa para pasarlo bien y divertirse, es un sitio un poco íntimo y me encanta lo que acabas de decir porque yo voy en esa misma línea y además vi que hiciste una entrevista a una persona que hablaba sobre inteligencia artificial también, con lo cual dices, ¿qué relación tiene esto Por con ejemplo, el tema de la nutrición? Pero bueno, al final, el hilo conductor es verdad que es la nutrición, los alimentos y tal, pero oye, yo es mi podcast, es mi canal, yo quiero hablar de lo que me apetezca, como si un día me apetece tomar un café con una persona que vamos a hablar de otros temas y oye, joder, aquí estamos para pasarlo bien. Sí, vamos, de hecho, en la primera temporada, lo que pasa es que ya a partir de la segunda, ahí sí que lo quité. Yo tenía en la primera temporada un off topic, que era hablar con personas de otras cosas que no tenían nada que ver. Y yo entrevisté a un qué montón guay. de raperos, por ejemplo, de raperos. He entrevistado, bueno, esto te va a quedar loco. Esto, si lo queréis buscar, buscarlo. He entrevistado a uno de los creadores de la banda sonora de Aquí no hay quien viva. Vaya, qué bueno. Eso está subido en El Alimentólogo, ¿eh? Un Bueno, podcast de nutrición. Pero porque a mí me ha encantado de siempre Aquí no hay quien viva, y pude tener el claro. contacto de uno de los creadores del grupo Vocal Factory y lo hice. Y bueno, ¿y sabes quién fue la persona que le flipó esa entrevista, que me lo Bien, dijo, que se quedó helvado? Aitor Sánchez, tío. Aitor qué bueno. Sánchez me dijo, o sea, no me habló de cualquier otro episodio de nutrición y me dijo: "Me encantó la entrevista que le hiciste al creador de la banda Qué sonora de bueno, Aquí no para hay que quien vea el viva". nutricionista y mira, Entonces, es lo que te digo, tío, yo desde siempre he dejado todo lo que me ha dejado de motivar. Entonces, yo tengo muy claro que en el momento en el que yo hable solamente de una cosa, que lo haga por fuerza, voy a dejar el alimentólogo, entonces prefiero hacerlo que claro, me o da la sea, gana, cuando así de dejan de claro. unirse la pasión con el trabajo y empieza a ser algo obligatorio, Ujú. ya ahí está claro que ya no vas a disfrutar, ya no vas a fluir y al final eso se nota. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, hay que seguir nuestra vocación, nuestra pasión y intentar confluir eso, divertirnos y pasarlo bien, que el trabajo tiene que estar también para eso. Al final le dedicamos muchísimas horas a este tipo de cosas. Bueno, hemos hablado de la consulta online, de la metodología, de emprendimiento, de negocios y ahora ya quiero que nos vayamos directamente a las jornadas que vas a hacer de emprendimiento en nutrición, que es súper importante. Y bueno, cuéntanos un poco cómo las has organizado, te entrevistas con los ponentes antes, hacéis reuniones para establecer de lo que vais a hablar, los invitados, no sé, háblame de todo un poquito. Pues nada, pues muy sencillo. Estas son, creo que son las novenas o las décimas jornadas que realizo, o sea, sumando las de las Ajá, jornadas de alimentología, con los debates nutritivos, que hicimos 2 y con jornadas de ciencia y tecnología de los alimentos, más otros eventos. Entonces, para mí ya es bastante claro. sencillo porque ya he hecho muchas. Entonces, pues simplemente tiro de contacto de la gente que conozco, que es compañera del sector o de los temas que me apetecen y listo. O sea, encima estas que son las quintas, pues son muy sencillas de hacer Ujú, porque son online, y tiene mucho más trabajo cuando son, por ejemplo, las cuartas que fueron el año pasado, fueron en Sevilla, otras fueron en Guadalajara, otras en ujú. Alicante, otras en Granada. Entonces, pues nada, las jornadas las hago ya un poco por amor al arte. O sea, me refiero, Alimentología como proyecto nació por las primeras jornadas de alimentología, fue como el primer producto como tal o el primer evento que yo hice para hacer Ujú. nacer el proyecto. Y un poco lo hago por amor al arte, por que me gusta, por pasión. O sea, es mínimamente rentable Sí, a nivel económico, pero para el trabajo que conlleva los meses claro, no es rentable, o está claro. sea, no es rentable. Pero, mm, o sea, en el momento en el que hice las primeras, pues había muy pocas jornadas de nutrición en España. Y como mucha gente les tiene mucho cariño, hay tanta gente que se ha conocido en la jornada de alimentología,
pues bueno, la sigo haciendo un poco porque me apetece, Claro, al final se trata así también te de lo digo. que tu vocación es divulgativa y además eres un tío súper generoso porque evidentemente cuando divulgas, es lo que hemos hablado, ¿no? Cuando divulgas es gratis, nadie te paga por divulgar, salvo que tengas que escribir en blogs y hacer cualquier trabajo de este tipo, pero generalmente divulgas por amor al arte porque es tu vocación y estas jornadas son un poco también eso. Al final divulgas generosamente con gente que conoce potente del sector y pues eso, al final, vamos, a mí me encantan las jornadas, son algo de lo que puedes aprender muchísimo y en este caso vas a hablar de emprendimiento en nutrición. ¿Por qué has elegido este tema? Pues mira, las cuartas jornadas del año pasado eran de lo mismo y la verdad que gustó bastante y como ahora mismo es un tema que, bueno, que básicamente me motiva y que creo que mucha gente todavía está un poco perdida con eso, pues decidí pues invitar de nuevo a ponentes que llevan toda la vida emprendiendo en nutrición, como Miguel Ángel Florido, Bárbara Sánchez, Paloma Quintana, Rubén Menargues, Víctor Reyes. O sea, son personas que llevan toda la vida emprendiendo en este sector y sé que el que se ha apuntado pues va a Claro, aprender muchísimo porque la verdad que, vamos, que creo que la gran mayoría, por no decir casi todos, han emprendido más que yo, por ejemplo. O sea, tienen más experiencia y sobre todo Florido, Quintana, Bárbara y Paloma han hecho sus sí, sí, propios sí. centros Son grandes, o sea, gente muy llevan muchos potente. años. Bárbara Sánchez tiene clínicas o Sí, centros en Madrid. Paloma Quintana tiene también mucho, muchos tío. años de experiencia. Víctor Reyes también es una máquina. Y bueno, Mm. es verdad que yo creo que se va a aprender muchísimo. Sí, 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 Eh, totalmente. bueno, pues hay que decir que estas jornadas se van a hacer el 11 de marzo, completamente online. Se puede acceder, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Desde tu plataforma Alimentología? Se va a hacer desde Zoom, ¿vale? Desde Zoom. Entonces va a permitir también, o sea, va a tener como un enlace privado solamente para la Ujú. gente que ha pagado, claro está. Y luego se van a poder ver en diferido. Para las personas que no se puedan conectar en directo, también pueden tener una Muy visión en bien. diferido. Vamos, de hecho, me acuerdo que las terceras jornadas que fueron online por el confinamiento también, las hicimos por Zoom, la verdad. Bueno, Y tengo que muy bien. decir que yo conozco gente que ha ido a tus jornadas, todo el mundo me ha hablado excelentemente bien de este tipo de eventos y yo creo que es muy importante que la gente considere en asistir. Además, es un Mm. complemento también al libro que escribiste porque, ya te digo, va a aportar muchísima información de gente importante en el sector con mucha experiencia y, repito, el 11 de marzo de 2023. Os dejo el enlace en la cajita para que vayáis a la descripción, podáis ir directamente a comprar la entrada. Y pues empezamos con el cierre del podcast. José, ¿qué proyectos tienes a la vista? Pues mira, exclusiva aquí, ¿vale? No puedo decir nada más, pero estoy ya escribiendo mi segundo libro, Muy bien, muy bien. ¿vale? También va a ser para nutricionistas y dietistas, Genial. ¿vale? Lo que pasa es que con otro enfoque diferente, pero creo que para mediados de año estará disponible. Vaya, muy, Mm. muy bien, muy bien. Vale. ¿Y a quién te gustaría entrevistar que no has conseguido entrevistar ya? ¿Y de qué te gustaría hablar con esa persona? Pues mira, del mundo de la nutrición y de la salud y eso ahora mismo seguro que hay gente, ¿eh? Pero ahora mismo no se me viene. Pero para mí mi ballena azul, o sea, como se dice, ¿no? Mi ballena blanca creo que es. Eso como el que es imposible, ¿no? Sí. Eh, es del mundo del rap, que mi ídolo a nivel español, Tote King, que estuve a punto de poder entrevistarlo en la primera temporada, porque tengo un contacto que, bueno, que nos une y eso, pero nunca me he atrevido por respeto que le tengo y eso, así que no sé si en algún momento se, se podrá dar. Pues seguro que sí, pero qué curioso que no esté relacionado con el tema de la nutrición Mm. y la alimentología. Fíjate. Eh.
para que la gente sepa que tenemos más aficiones aparte del tema de la nutrición y la Sí, divulgación. sí. Vamos, si la gente supiese. A mí, por ejemplo, soy un enamorado totalmente de todo el mundo de la tecnología desde siempre. Fíjate que el tema de los videojuegos no soy muy de videojuegos, no he sido, nunca he sido mucho, pero de la tecnología en sí, de los ordenadores, de los móviles, de los gadgets, de lo que es el hardware. Me encanta la música, me encanta. La música me flipa desde chico también. Y tengo muchas aficiones, muchas aficiones. Por ejemplo, yo qué sé, Dragon Ball, sé tengo entero todo. De la ropa también, de la moda también. O sea, me encantan muchas aficiones. Vaya, o Mm, sea, claro, para que claro, la gente que te ve piensa que, bueno, lo tuyo es solamente la divulgación y la alimentación, etcétera, pero claro, tú lo que tienes es una mente extremadamente curiosa, que te pasa un poco lo mismo que a mí. Es decir, si nos gusta divulgar, comunicar y esto es porque nos gusta la investigación y claro, eso conlleva que no solamente investigues o divulgues sobre eso, sino que te nutres de otras aficiones mm. para tener ese, claro. Sí, de hecho, es que también utilizo mis otras aficiones para desconectar de la nutrición, porque Lo que satura al de verdad, es horroroso. 100% Es que implicado en la nutrición. A mí hay veces también que me da temporadas muy, muy foco en el tema de la nutrición, pero claro, precisamente ese foco hace que necesites evadirte. Evidentemente, te hace aprender ujú, mucho más porque estás puesto ahí y la curiosidad te lleva a profundizar, pero claro, es lo que tú dices, al final, diariamente o cada cierto tiempo necesitas evadirte. ¿Y cómo te evades? Con la mm, cantidad de aficiones que tenemos. Yo, por ejemplo, una de las aficiones que mucha gente conoce es la magia, soy también ilusionista, ¿no? Entonces es una cosa que me va de mucho porque hay que estudiar también los efectos, la manipulación, etcétera, etcétera. Pero además de eso, bueno, tú lo sabes, qué guay. tengo otros estudios sobre informática, Ujú, soy electricista y otro laboratorio, etcétera. Y claro, todo esto, lejos de mantenerme concentrado en el estudio, en la investigación de otras cosas, me evaden, aunque sean también para aprender, porque al final cuando haces magia estás aprendiendo, cuando miras cosas de laboratorio estás aprendiendo, pero me evaden de lo que es la nutrición, que al final es lo que me estaba saturando en ese momento, ¿no? Entonces, mm. al final parte todo de una inmensa curiosidad y, oye, eso también nos nutre muchísimo. Bueno, estamos llegando al fin ya. Me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar, las redes sociales donde pueden buscarte, si quieren hacer una consulta online contigo, cómo lo pueden hacer. Y bueno, cuéntanos. Pues, de forma general, porque estoy en muchos sitios, alimentología.com y ahí está Ahí absolutamente está todo, todo. ahí está todo. Bien, voy a dejar el enlace aquí. También voy a dejar el enlace para que puedan comprar tu libro, para que puedan acceder a la jornada. Muchas gracias. Y sobre todo un recordatorio importante. Quinta jornada de alimentología online, 11 de marzo de 2023. Recordad, online, luego la grabación la vais a tener, con lo cual, vamos, os invito encarecidamente a que vayáis porque va a haber información muy importante sobre todo los que queréis emprender y vais a aprender muchísimo. José, de verdad, te agradezco muchísimo que me hayas A ti. concedido el placer de hacer esta pedazo de entrevista. La verdad es que tengo que decir que cuando te lo pregunté no te lo pensaste ni un segundo, me dijiste que sí. Gracias por esa generosidad, por esa humildad que te caracteriza. Gracias por el trabajo inmenso, por el compromiso que tienes con la divulgación. Gracias por esto, por este momento que me has dado, por esta hora y media que me has concedido. Y, tío, A ti, estuvieras David, de aquí, verdad. te A daría un ti, tío. abrazo enorme. Muchísimas Por supuesto, tío. Nada, darle mucha caña, ¿vale? A esto, que esto necesita de mucha caña, pero también de mucha pasión. Y yo creo que es lo más importante, porque sin pasión, de verdad que lo acabas gracias. dejando, Al te lo final, aseguro. un trabajo tan enorme que si no te gusta, está claro que... Es imposible, te lo digo así de claro, es imposible, es imposible. Muy bien, Pues pues nada, tío. muchas gracias, tío. Un saludo, adiós. Adiós.